Corillo, bienvenidos a Game Tropics, el canal de información de videojuegos 100% boricua. Y nos disponemos en el día de hoy a darles toda la información relacionada a Streets of Rage 4 en 5 minutos. Mi nombre es Santi y te invito a que te quedes porque comenzamos ahora. Streets of Rage es una saga de 3 juegos beat 'em up desarrollado por Sega en la época de 16 bits. El propósito de este juego era competir con Final Fight, un superjuego popular en los arcades que hizo su aparición de manera exclusiva para la Super Nintendo en 1991, a pesar de que años más tarde tuvo un mejor port para la Sega CD. Uno de los aspectos especiales de esta saga fue su banda sonora. Las melodías eran un estilo techno electrónico muy representativo de los años 90, que figura entre las mejores bandas sonoras de la Sega Genesis. Al día de hoy parece increíble que esas melodías de tan alta calidad fueran producidas por el hardware de 1988. El musicalizador de videojuegos, Yuzo Koshiro, fue quien compuso la banda sonora de los primeros 2 títulos de manera magistral. Streets of Rage 4 está programado para lanzarse este año, 2020, 26 años después de su último título, Streets of Rage 3. El videojuego Fighting Force de PlayStation y Nintendo 64 fue un proyecto que un estudio intentó para revivir Streets of Rage. Lamentablemente la calidad del producto fue muy baja y Sega acabó por no otorgarles la licencia para usar los personajes de la franquicia. Se espera que Streets of Rage 4 se lance este año para la PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Yuzo Koshiro, musicalizador estrella de la saga, regresa para darle vida a la banda sonora de Streets of Rage 4. Este juego saldrá en formato digital y tendrá una edición física limitada a un precio de $25. Esta vez el juego no es desarrollado por Sega, sino que es un trabajo en conjunto de las compañías Dotemu, Lizard Cube y Guard Crush Games. El estilo artístico del juego cambió. En vez de un pixel art, esta vez el juego tiene una apariencia de caricatura animada. El juego cuenta con un roster de 5 personajes jugables y como tributo a los juegos antiguos podrás desbloquear las versiones de los personajes de los juegos anteriores con su estilo artístico original pixel art y movimientos clásicos, como llamar a la patrulla de policías que nos asistía en el primer juego de la saga. Esto elevará el roster a 17 personajes jugables. Volviendo a la banda sonora, el juego contará con melodías nuevas desarrolladas exclusivamente para el juego y tendrá la posibilidad de seleccionar las melodías clásicas que tuvieron el Streets of Rage 1 y el 2 en su día para complacer a los más nostálgicos. Aún no hay fecha oficial de lanzamiento, aunque la eShop de Nintendo Switch en Australia lo mostró con fecha de salida del 23 de abril de este año, cosa que fue retirada de la eShop y negado por la distribuidora. La única información oficial que hay al momento es que el juego saldrá pronto. Aparentemente la casa distribuidora está teniendo problemas de logística y distribución por causa de la pandemia mundial del COVID-19. Y como diría el amigo del canal, Cangenova21 en los comentarios del video anterior, otra cosa que cagó el corona. Un saludo Cangenova y gracias por tu comentario. También le envío un saludo a Gal Roth, mi panita de la infancia, y al loco Gerald Games, que siempre está apoyando el canal. Mi más sincero agradecimiento. Panita que me escuchas, solicito tu ayuda para llegar a más audiencia. Puedes ayudarme suscribiéndote, dándole like al video y dejándome tu comentario. Yo sin más que agregar, me despido porque lamentablemente este video se acabó.